Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches según estén viendo este video. El día de hoy vamos a ver los circuitos LRC en serie y su modelado con ecuaciones diferenciales no homogéneas. Comenzamos. Dice mi amigo Fer, hoy nos toca hablar acerca de circuitos RLC en serie, donde R representa la resistencia, L el inductor y C el capacitor. Este es un diagrama esquemático que nos va a ayudar a entender los conceptos. Este símbolo representa la resistencia, este símbolo representa el inductor y este el capacitor. Antes de comenzar el video y la explicación, hay una advertencia. Te pido que para este video, por favor, uses toda la imaginación posible y prestes mucha atención para que queden claros estos conceptos. Si ya tienes que vas a preparar tu imaginación y tu atención, puedes seguir viendo el video. Vamos a empezar con resistencia, que posiblemente es un concepto que tengas fresco desde prepa. Este, como recordemos, es su símbolo esquemático. Ahora, lo que te pedí al principio del video. Imagina que este es un electrón. Cuando en un material existe una corriente eléctrica, va a haber un flujo de electrones. Los electrones van a estar en movimiento. Pero al estar en movimiento, a veces surge que chocan con átomos. Por favor, imagina que este es un átomo. Estas colisiones provocan que disminuya la energía de los electrones, provocando que entre más colisiones exista, o sea, entre más choques con los átomos exista, mayor va a ser la restricción en su movimiento. A esta propiedad de un material de restringir el movimiento, el flujo de electrones, se conoce como resistencia. Y la unidad de medida de la resistencia son los ohms. Y se expresa mediante la letra griega omega. Esquemáticamente se representa así. ¿Qué es un inductor? Es un componente eléctrico pasivo formado por un alambre que está enrollado alrededor de un núcleo en el cual muestra la propiedad de inductancia. Ahorita voy a explicar la propiedad de inductancia y más adelante mi compañero Fer les enseñará una imagen de un inductor, pero prácticamente se representa así en el diagrama porque la corriente que fluye a través de un inductor está muy relacionada. ¿Por qué digo que está relacionada? Porque cuando la corriente fluye, genera un campo electromagnético y tiene implicaciones importantes. Porque, por ejemplo, si la corriente aumenta, también lo va a hacer el campo electromagnético. Si la corriente disminuye, también lo va a hacer el campo electromagnético. Y, por ejemplo, si la corriente es variable, es decir, es variable, también lo va a hacer el campo electromagnético. Va a ser un campo electromagnético variable. Como estaba mencionando, que el campo electromagnético sea variable implica que va a generar un voltaje inducido a través de la bomba. Y este voltaje inducido va a ir en dirección opuesta al cambio de la corriente. Esta propiedad se conoce como inductancia y es una medida de capacidad. ¿La medida de capacidad de qué? ¿Cuál es su medida de capacidad? Pues la capacidad de que tiene una bomba de establecer un voltaje inducido. Ahora, las unidades en las que se mide la inductancia son en henries y se representan con la letra H. Por último, vamos con el capacitor. El capacitor, al igual que el inductor, es un dispositivo electrónico, pero este dispositivo electrónico se encarga de guardar la energía eléctrica. Esquemáticamente se representa con dos placas y la conexión al circuito en serie. Pero este espacio no está porque sí, está porque aquí se encuentra un dieléctrico. Un dieléctrico es un material que es aislante, que permite que aquí se generen líneas de fuerza. Esas líneas de fuerza generan un campo eléctrico y ese campo eléctrico permite que se pueda guardar la energía eléctrica. Ahora, dentro de los capacitores está algo importante que se conoce como capacitancia. ¿Qué es la capacitancia? Por ejemplo, al igual que la inductancia, es una medida de capacidad y creo que será muy obvio saber qué capacidad mide. Pues es la capacidad de almacenar o de guardar energía. Esto mediante una relación
de que la capacitancia es igual a la carga por unidad de voltaje. Algo importante aquí es que entre más carga por unidad de voltaje pueda guardar un capacitor, más grande es esa capacidad de guardar energía, que es la capacitancia. Antes de finalizar con la explicación del circuito en serie y pasarnos a la parte del estudio del fenómeno y de la ecuación, es importante saber algo. Para plantear la ecuación y el modelo es importante conocer la ley de voltaje de Kirchhoff, que nos dice que la suma algebraica de las caídas de voltajes en un circuito cerrado o malla es igual a 0. Dentro de cada dispositivo electrónico van a ocurrir caídas de voltaje. La suma de todas estas caídas de voltaje es igual a 0 y más adelante tendrá mucha importancia en la planteación del modelo. Hasta el momento solo hemos descrito las componentes del circuito LRC o RLC en serie, pero no hemos definido el concepto. Pues bien, un circuito en serie proporciona solo una trayectoria para el paso de la corriente entre dos puntos, y esta va de positivo a negativo. Algo curioso de los sistemas de los circuitos en serie es que si se interrumpe en algún punto la corriente, entonces se interrumpirá en todo el circuito. En general, todos los circuitos tienen tres partes. La primera es la fuente de alimentación de energía. La segunda es el conductor. Y la tercera son las terminales o receptores, que pueden ser resistencias, inductores o capacitores. Un circuito en serie, como mencionamos al principio, tiene solo una trayectoria, por lo tanto la intensidad va a ser igual en cada dispositivo electrónico. Por lo tanto, la intensidad total va a ser igual a la intensidad en cada dispositivo. Por su parte, el voltaje y las resistencias se van a sumar algebraicamente. La resistencia y voltaje del primer dispositivo más la del segundo más la del tercero para dar con el total. Además, algunas de las aplicaciones en la vida diaria son las siguientes. Las series de Navidad, por ejemplo, en una serie de Navidad, si un foquito se funde, la serie de ese color se va a fundir también, no va a funcionar. Otro caso son las lámparas y en algunos casos también hay instalaciones en serie. Este es un ejemplo de un circuito en serie simple. Aquí tenemos donde se va a conectar a la fuente de energía. El cable negro representaría la parte positiva. El foco sería una resistencia y de ahí no tenemos ni inductor ni capacitor. La corriente regresa por la parte negativa, que sería el cable blanco. Este interruptor simplemente es para restringir el flujo de la corriente y, como mencionamos, si esta parte no está conectada, no funciona. Esa es la desventaja de los circuitos en serie. Pero en general, así funciona. Ahora recapitulando lo de la última parte, donde nos quedamos en la ley de Kirchhoff, esta es muy importante para el planteamiento del modelo. Para esto, la ley de Kirchhoff se puede escribir así, que el voltaje va a ser igual a la suma del voltaje del inductor más el voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor. Esta va a ser la ecuación fundamental para nosotros poder plantear el modelo. Primero lo que tenemos que hacer es ir desglosando cada término, empezando por el voltaje del inductor, que este va a ser igual a la inductancia por la diferencia de la corriente con respecto al tiempo. Después, el voltaje de la resistencia, que va a ser igual a la resistencia por la corriente. Y por último, el voltaje del capacitor, que este va a ser igual a la conductancia por la diferencial del voltaje del conductor respecto al tiempo igual a la corriente. Ahora, algo importante aquí es que este modelo lo vamos a poner en términos de la carga, pero como podemos observar, ningún término tiene la carga. Para eso va a ser necesario la siguiente ecuación, la ecuación de la corriente o intensidad, que va a ser igual a la diferencial de la carga con respecto al tiempo. Esta última ecuación es importante porque la vamos a ir sustituyendo en cada una de estas, para al final plantear esta ecuación. Ahora, lo que se tiene es que vamos a sustituir la ecuación 5 en la ecuación 4. Esto nos queda que la conductancia es igual a la diferencial del voltaje del conductor respecto al tiempo, igual a la diferencial de la carga con respecto al tiempo. Aquí los diferenciales del tiempo se pueden ir multiplicando por ambos lados. Después podemos integrar ambos lados de la ecuación, dando una expresión así. Y por último podemos despejar para que el voltaje del capacitor nos quede igual a la carga sobre la capacitancia. Ahora vamos con el voltaje del inductor. Esta es un espejo un poco más complicado, donde vamos a tener que separar la diferencial
Y esta, como recordemos que la corriente es igual a esta formulita. Entonces sustituimos y el voltaje del inductor nos queda igual a la inductancia por la segunda derivada de la corriente con respecto al tiempo. Por último, tenemos el voltaje de la resistencia, que también lo tenemos que dejar en términos de la carga. Esta ya es un poco más sencilla porque ya nada más es sustituir esta ecuación, la de la corriente, en esta. Y nos queda que la resistencia es igual a la diferencial de la carga con respecto al tiempo. Ahora, por último, recordando lo de la ley de Kirchhoff de voltajes, se van a sustituir todos estos términos, pero ya en términos de la carga. Entonces, nuestra ecuación diferencial nos queda así, que va a ser igual a la inductancia por la segunda derivada de la carga, más la resistencia por la primera derivada de la carga, con respecto al tiempo, más la carga sobre la capacitancia. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ver algunas fotografías de estos componentes. Aquí tenemos lo que es el regulador de una computadora análoga. Ahora, este es un capacitor. Este componente está dentro de este circuito, que este es un inductor. Como mencionó mi amiga Pili en la introducción a los conceptos, este consta de un embobinado de un cable y las resistencias, que generalmente se reconocen por estas cintas de colores que nos indican pues el total de la resistencia que puede tolerar. Ahora, una vez que ya tenemos todo esto, pues es necesario saber cuál es la solución de este problema. Hay dos partes, la parte de la solución de la homogénea y la parte de la solución de la función g de x asociada. Primero vamos a resolver la homogénea. Aquí tenemos nuestra ecuación que dedujimos y ahora el primer paso es obtener la ecuación auxiliar o característica. Lo que vamos a hacer es que los términos que tienen la derivada elevado a un grado lo vamos a tomar como una x. U, como es la función, pues va a ser una constante, un término independiente. Y entonces quedaría esta expresión a la cual le vamos a obtener las raíces. Y esto está igualado a 0 porque ahora no vamos a tomar en cuenta esta función. Entonces, la solución que podemos obtener mediante la fórmula general, pues es esta expresión, donde vamos a obtener tres casos dependiendo del valor de este discriminante que está encerrado en la raíz. Cuando la raíz, lo que está dentro de la raíz del discriminante es positivo o mayor que 0, las raíces son reales y distintas. Es decir, tenemos un x1 y un x2 con la diferencia de este signo, donde se suma o se resta la raíz. Y de acuerdo a la metodología para resolver ecuaciones homogéneas, se tiene que el coeficiente que salga aquí va a estar en la parte del exponente de e multiplicado por la variable independiente y esto a su vez por una constante. Esta misma metodología se aplica para el otro coeficiente o la otra raíz y la solución a la homogénea de este tipo o de este caso sería sumar y1 y y2, que quedaría de esta forma. A este tipo de circuitos que tienen dos raíces se les llama circuitos en serie sobreamortiguados. De hecho, es por el valor de este discriminante. El caso 2 es cuando las raíces reales se repiten, es decir, cuando el discriminante es 0. Entonces, tanto el x1 como el x2 van a ser iguales y su valor es menos la resistencia entre dos veces la inductancia. Y la metodología es la misma que la anterior, simplemente que como aquí es la misma raíz para ambos casos, lo que sucede es que tenemos que agregar una t, es decir, multiplicar a uno de los dos términos por t. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar que esta suma sea con términos linealmente independientes. Si no hacemos esto, no vamos a poder obtenerlo como tal y lo que va a suceder es que esos términos no van a ser linealmente independientes, se van a cancelar en algún momento en la comprobación. Esto tiene que ver con el tema del Gaussiano, que lo pueden checar posteriormente. Así que la solución factorizando esta e a la x1 por t sería esta. Y este tipo de circuitos se les conoce como críticamente amortiguados por el hecho de que están igualados con 0. Y el tercer caso es cuando las raíces son complejas, su discriminante, por lo tanto, es negativo o menor que 0, y tienen una parte real y una parte imaginaria de sus raíces. La parte real, si se fijan, se parece mucho a esta, y la parte imaginaria es el coeficiente que salga de esta división, de estas operaciones, multiplicado por i, para eliminar esta parte negativa. Y lo que vamos a usar, de hecho, son estos dos coeficientes, r y beta.
Entonces, la solución, de acuerdo también a la metodología que se sigue cuando las raíces son imaginarias, en las homogéneas, es que e va a estar elevado a este coeficiente real por t, en este caso es nuestra variable independiente, en otros casos es x, y esto encerrado, multiplicado por un binomio donde tenemos dos constantes y coseno de beta, seno de beta. Esto es por una identidad, la identidad de Euler. Esto lo pueden checar igual en otros libros, como sí. Y este circuito se le llama subamortiguado. Igual la razón es, este coeficiente es negativo. Y así terminamos la solución de la homogénea. Por otra parte, cuando intentemos resolver la g de x, hay varios métodos como el de coeficientes indeterminados, el método de la superposición, o pueden usar alguno otro que pueda resolver esta g de x. Eso depende mucho del tipo de g de x que se nos presente en los circuitos. Vamos a resolver el ejercicio 53 del capítulo 5 del libro de Denis Seal, Ecuaciones diferenciales con valores en la frontera, edición 2018, y este ejercicio nos dice lo siguiente. Encontramos la carga y la corriente de estado estable en un circuito LRC en serie cuando la inductancia es 1 Henry y la resistencia son 2 ohms, la capacitancia son 0.25 farads y el voltaje con respecto al tiempo va a ser 50 coseno de t volts. Así que la ecuación que ya habíamos deducido la vamos a usar para resolver este problema. Y los datos, pues aquí organizados los pueden observar. La inductancia, resistencia, capacitancia y el voltaje con respecto al tiempo. Estos valores los vamos a sustituir en sus correspondientes lugares. Y entonces la ecuación sustituida nos quedaría de esta forma. Que aquí esta es la inductancia, la resistencia y la capacitancia. La función con respecto al tiempo del voltaje. Vamos a obtener, como mencionamos en la metodología para resolver homogéneas, la ecuación característica asociada a la homogénea. Y aquí en este caso el grado es 2, este es 1 y este es independiente. Las operaciones quedarían como x cuadrada más 2x más 4 igualado a 0. Y ahora hay que obtener las raíces de este polinomio. Salen que son raíces imaginarias a través de la fórmula general, con lo cual tenemos que aplicar esta fórmula, que es e elevado a alfa. En este caso, alfa era nuestra r que mencionamos, sería la parte real, que es menos 1, y beta es el coeficiente de la parte imaginaria de nuestra solución compleja. Así que vamos a sustituir en estos dos lugares y en este lugar estos coeficientes y nos quedaría esta solución. Esta ya sería nuestra solución a la homogénea de este ejemplo. Ahora la otra parte es encontrar la solución particular. Para esto tenemos que nuestra g de x, la solución particular la vamos a encontrar a través de coeficientes indeterminados. Pero una solución que se puede proponer es ver la forma que tiene g de x, que recordemos que es 50 coseno de t. Entonces, la solución particular propuesta es a coseno de t más b seno de t. Después vamos a derivar esta solución dos veces, la primera y la segunda. Esto para que después la podamos sustituir en nuestra ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial propuesta, vamos a sustituir la segunda derivada, la primera derivada y la solución particular. Después de que se sustituyó, por ejemplo, que sería la segunda derivada más 2 veces la primera derivada más 4 veces la solución, queda un sistema de ecuaciones donde se agrupan términos. Se agrupan los términos que contengan el coseno de t y los términos que tengan el seno de t. Vemos del otro lado de la ecuación que tenemos. En este caso solo tenemos 50 coseno de t y no hay términos con seno de t, entonces se pone un 0. Después de esto, realizamos un sistema de ecuaciones que se puede resolver por cualquier método de su preferencia y aquí se obtiene el resultado de que a vale 150 sobre 13, b vale 100 sobre 13. Lo último que se hace es que se van a sustituir el valor de a y el valor de b en la solución propuesta, quedando esta expresión. Por último, como ya obtuvimos la solución de la carga en la solución particular, en términos del tiempo, lo que resta es sumar la parte homogénea más la particular para obtener el modelo final. Y entonces esta parte es la solución a la homogénea asociada y esta es la particular. Y este entonces sería nuestro modelo de la carga en términos del tiempo. Pero para los circuitos con corriente de estado estable, solo se va a tomar la solución particular. El problema es de corriente de estado estable, por lo que solo se va a tomar esta parte de la solución de esta expresión.
y entonces la carga está en función del tiempo con esto, y la corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo, por lo que solo hay que derivar coseno y seno para obtener la corriente. Y estas serían las respuestas de nuestro problema inicial. Ahora solo les toca comprobar la respuesta, que tenemos que derivar esta expresión de la carga una vez y luego otra vez, y estas a su vez sustituirlas en la ecuación diferencial que dedujimos. No olviden darle like